Está cargando y ya estamos en vivo. ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Mi nombre es Carla Burgas Cisneros y estoy acompañada de Luis Benavente, director de Vox Populi, porque hoy vamos a conversar acerca de la inteligencia artificial y los medios digitales en la campaña electoral 2026. Esta es la segunda transmisión que estoy realizando en vivo. La semana pasada estuvimos con José Tello, hablando un poco acerca de la normativa electoral, y ahora hemos querido ir un poco más allá y hablar ya acerca de la campaña electoral, pero con estos elementos interesantes e importantes antes de que inicie ya la campaña electoral, que eso será cuando estén inscritas las candidaturas en el mes de noviembre, diciembre, más o menos. Por ahora sabemos que hay 43 partidos políticos que estarían aptos para participar, aunque todavía tienen que inscribir sus listas electorales y pasar por todas las tachas que pudiera haber para lograr inscribirse o participar. Entonces quiero presentar a Lucho, que ya está aquí con nosotros. Gracias, Lucho, por estar con nosotros. Él es especialista en este tema del mercado y de la opinión pública y también de la comunicación política. Tengo el agrado de haber sido alumna de Luis en la maestría del Jurado Nacional de Elecciones, de Procesos Electorales y Gobernabilidad, donde hablamos mucho acerca de las campañas electorales y de lo que significa el voto, un curso muy bonito, y que por eso hoy me lleva a poder contar con Lucho. ¿Cómo estás, Lucho? Bienvenido. Carla, buenas noches. Gracias por la invitación y qué bonito recuerdo. Sí, recuerdo muy bien cuando eras mi alumna en la Escuela Electoral del Jurado Nacional de Elecciones, y esto me da pie a pensar que, así como tú, hay varias personas que hoy en día han estado más interesadas en profundizar, en formarse en temas electorales, ¿no? Lo cual, sin lugar a dudas, va a contribuir a la mejora de la calidad de la política en el Perú. Exactamente, eso es lo que queremos con estas transmisiones, que los ciudadanos puedan tener un voto más reflexivo y saber pues que la elección no solo es el día y tampoco se termina votando, sino que la democracia en el país es mantenernos participando y haciendo buenas elecciones. Mira cuántos años ha pasado desde que salió elegido el Congreso y nos hemos estado ahí lamentando que por qué los elegimos. Ahora tenemos la oportunidad nuevamente, después de 4 años, de elegir a buenas personas que nos representen, y es el momento de despertarnos, así que es importante conocer todo. Y justamente la inteligencia artificial es un elemento importante que ya se debe estar utilizando y que se ha utilizado justamente en el estudio de mercado que me has compartido y que el cual es motivo que hoy podamos conversar, ¿no? La inteligencia artificial para las campañas electorales, ¿no? La importancia que tiene sobre todo en la facilidad cuando nos encontramos en una mega diversidad de candidatos a las elecciones, lo que hace un poco más complicado justamente, ¿no? Poder decidir por quién podemos votar, quién sería el mejor candidato. Entonces, sin más preámbulos, podemos empezar, Lucho, y lo que nos gustaría saber es desde cuándo se viene utilizando ya la inteligencia artificial para investigación de mercado, que es lo que tú has hecho, y cuáles son los beneficios que tienen de usarla hasta el momento. En realidad es algo bastante reciente, hace pocos años que surgió el chat de inteligencia artificial para uso gratuito. Por cierto, ya existían versiones pagadas que permitían un uso más profesional de la inteligencia artificial, y luego surgieron mucho más servicios de inteligencia artificial, aplicaciones, plataformas que hoy día están cubriendo prácticamente, si no todos los campos del saber humano, del conocimiento humano. La historia de la tecnología, para ir directamente al tema electoral, aplicada a procesos electorales, es una vieja historia. Siempre que ha habido inventos, desarrollos tecnológicos, especialmente en el campo de las comunicaciones, de la información, han sido rápidamente asimilados por la inteligencia artificial, pero por las campañas electorales, por los procesos electorales. Para no ir muy lejos, porque claro, si hablamos del siglo XIX, ya voy a ir lejos, surge el ferrocarril, la máquina a vapor, que viene de finales del siglo XVIII, siglo XIX, la gran revolución industrial, y entonces automáticamente en Estados Unidos se usa el ferrocarril para hacer campaña. No, ya no hay que ir a hacer campaña a caballo, el ferrocarril
integra más a los candidatos con los electores, ¿no? Y así podríamos hacer una larga lista con la radio, la televisión, el cinematógrafo, con el uso en campañas electorales, y no solamente con las tecnologías duras, con las máquinas que se han sido incorporadas, sino también con tecnologías blandas, con procesos, el marketing, la publicidad, el marketing directo, etcétera. Y hoy en día la inteligencia artificial se usa en campañas, ¿no? El año 52, que es el corte, el inicio de la comunicación política moderna, con la campaña de Ike Eisenhower en Estados Unidos, que ganó. Él era un militar conservador, pero dio paso a las propuestas que le hacía a su equipo de campaña. Entonces, de un gran impulso. Por ejemplo, usó el cine de animación, que ya causaba furor en el mundo, ¿no? Eran las épocas en que Disney deslumbraba haciendo ahí el uso de la tecnología del cine de animación, sino que también usaba cambios comunicacionales. Por ejemplo, simplificó su nombre. Este nombre kilométrico de Dwight Eisenhower, que es largo y casi impronunciable, lo convirtió en Ike, en 3 fonemas, nada más, ¿no? Entonces, y pone una marca de lo que es la simplificación del lenguaje en la política, ¿no? Que es un fenómeno de simplificación en el lenguaje en todo el mundo, ¿no? Los chicos hablan de la compu, de la facu, por la facultad, las palabras recortadas, simplificadas. En Francia a Sarkozy le decían Sarko. Entonces, hay aspectos tecnológicos que se van incorporando y hay aspectos también de manejo de comunicación, en este caso la simplificación de la comunicación, ¿no? El año 28, hace casi 100 años, en 1928 se usaba la radio, pero era una radio muy discursiva, eran piezas discursivas, académicas, doctas, complejas, que hoy en día pues sería impensable, ¿no? Si uno hiciera ese tipo de mensaje tan estructurado, tan docto, tan académico, pues simplemente la gente se pondría a bostezar porque el mundo ha cambiado, ¿no? Lo que quería en esta etapa, Carla, era dar este marco del uso de las tecnologías en la campaña, ¿no? Y toda esta innovación permanente, en realidad desde el siglo XIX, la pone los Estados Unidos con su sistema electoral de primarias, con el caucus, con las elecciones. Cada ciudadano puede votar varias veces, en primarias abiertas, cerradas, luego el día de las elecciones, en fin, ¿no? Entonces hay una muy fuerte demanda de comunicación electoral, ¿no? Lo cual genera una oferta muy intensiva de parte de los candidatos, ¿no? Hoy en día la estrella es la inteligencia artificial, que está causando un impacto muy grande en todos los campos de la actividad humana. En el campo de los procesos electorales se está usando inteligencia artificial. ¿Qué beneficios da? A ver, tanto en procesos electorales como en cualquier otra actividad, creo que la inteligencia artificial profesionalmente usada, no hablo de la inteligencia artificial de juguete para aficionados, ¿no? Aunque los principios en el fondo son los mismos, permite una simplificación del proceso o de los procesos, permite ahorrar tiempo y también permite una reducción de costos en general, ¿no? Entonces, tiempos más cortos, costos más bajos para campañas que son muy rápidas. Una campaña dura 3 meses, 4 meses, no más. Entonces, la inteligencia hoy en día es un gran soporte. Y eso no implica una pérdida de calidad en los resultados de los distintos procesos dentro de las campañas electorales, ¿no? Si vamos al campo de la investigación, en Vox Populi hemos hecho estudios de investigación de mercado, estudios electorales, etcétera, con inteligencia artificial, lo cual nos ha simplificado. Por ejemplo, en los focus group, con una aplicación hacemos la transcripción. Claro, da una pena, pero ya no hay que contratar a alguien que haga la transcripción. Te sale con muy buena calidad y mucho más barato y muchísimo más rápido con una plataforma en Internet, ¿no? A un costo realmente bajo y muy, muy rápido, ¿no? Y el análisis lo hacemos con inteligencia artificial usando plataformas ad hoc para esto, también programas
de social listening, por ejemplo, que nos permiten hacer análisis con mucha rapidez y a un costo bastante bajo, ¿no? Por hablar del campo de la investigación cualitativa. Ahora la inteligencia artificial la podemos usar, por ejemplo, voy a poner un ejemplo aislado, porque si no, no pararíamos nunca si ponemos ejemplos de todo lo que se puede hacer con la inteligencia artificial. El uso de bots para interactuar con ciudadanos que están enviando mensajes en las redes sociales y entonces el bot podrá contestar, ¿no? Y dar una respuesta ad hoc y poder responder a miles o cientos de miles de personas, ¿no? Cosa que si fuera de manera manual sería muy complicado, muy costoso, muy lento y de un costo muy, muy alto, ¿no? Con inteligencia artificial podemos hacer el microtargeting o la microsegmentación, el uso de segmentos muy específicos para llegar con mensajes muy puntuales a esos segmentos, ¿no? De tal manera que cada mensaje no llegue a un público que no va a interesar. Si hay un tema para jóvenes, entonces el público, la inteligencia artificial permite la elaboración de ese mensaje y también a la hora de distribuir esa información y con el uso de inteligencia artificial va a llegar a ese segmento. Entonces ese mensaje para jóvenes no va a llegar a mayores, no va a llegar a niños, ¿no? Entonces el costo por persona que recibe el mensaje va a ser mucho más eficiente, ¿no? Porque no estamos pagando o gastando para llegar a alguien que no está dentro de ese target, ¿no? Y acá hablamos de micro targets. Hay empresas, por ejemplo, que tienen segmentado 180 posibilidades de micro targets para poder llegar a ellos, ¿no? El resto ya es cuestión de uso de las redes sociales para enviar el mensaje, de los mecanismos publicitarios, etcétera. ¿Y qué tan confiable? Qué podemos decir acerca de la confiabilidad, digamos, de utilizar la inteligencia artificial? Que definitivamente, pues, como decías, nos ahorra procesos, ¿no? Muchísimo más rápido y poder llegar, como decías, de manera directa al público objetivo que deseamos. ¿Y dónde queda el papel del ser humano, ¿no? De la persona? No, el papel del ser humano siempre va a ser principal, fundamental, ¿no? El ser humano va a ser quien modela, moldea y maneja la inteligencia artificial, ¿no? Y le saca el máximo provecho de acuerdo a objetivos, ¿no? ¿Qué tan confiable? Carla, te voy a responder con un ejemplo. Hace un mes hicimos un estudio para un cliente donde evaluábamos a los 4 candidatos que tenían más intención de voto en varias encuestas. Habíamos correlacionado varias encuestas, sacamos a los 4 que tenían mayor intención de voto, pero el estudio fue cualitativo y fue con inteligencia artificial, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurría en ese estudio? Había aparecido un nuevo candidato que no estaba mapeado antes entre los 4. Era Carlos Álvarez. Se había metido a ese sector. Era el único, ¿no? En encuestas había logrado 2, 3, 4%, pero en ese escenario tan dividido, tan fragmentado, eso ya era bastante mérito, ¿no? Además, esos 2, 3, 4 puntos se convierten en 4, 6, 8, una vez que quitas no sabe, no opina, blanco, viciado, todas esas opciones que no son opciones netas para expresar la voluntad por un candidato, ¿no? Lo que podría ser intención de voto válido, hablando de encuestas, pero esto lo llevamos a la inteligencia artificial y encontramos que él era el candidato con la mejor correlación positiva, con indicadores muy sencillos, ¿no? A ver, a la hora de evaluar el sentimiento en las redes sociales, en determinadas redes sociales, y no solamente en redes, sino también en otros medios digitales, blogs, medios digitales de medios de comunicación masivos, etcétera. Entonces, eso se podía cuantificar en el estudio. Entonces rezábamos, ¿no? Menciones positivas menos negativas, y eso te daba un índice. De ellos 4, el que mejor lo tenía era Carlos Álvarez. Nos sorprendió, ¿no? Entonces, y era el que mejor estaba y por otro lado se proyectaba para adelante, ¿no? Eso era con inteligencia artificial en un estudio cualitativo, tomando elementos cuantitativos también, por cierto, como está escrito, ¿no? A la semana sale un estudio de una conocida encuestadora
que pone a esos 4 candidatos en los 4 primeros lugares, ¿no? Y el estudio nuestro había sido una semana antes y con una perspectiva cualitativa y de inteligencia artificial. Entonces, eso prueba que podemos anticiparnos a ciertas conductas políticas sociales con el análisis de sentimientos y otros factores con la inteligencia artificial, ¿no? Sí puede tener un nivel de calidad bastante alto, por cierto, ¿no? Y por cierto que también hay que manejarlo con mucho cuidado, hay que manejar la inteligencia artificial con mucho cuidado en las instrucciones que se da a la inteligencia, por un lado, y también en la información que va a usar el programa de inteligencia artificial, porque sabemos que en Internet hay mucha información inservible, falsificada, distorsionada, mucho fake, ¿no? Entonces, moldeamos la información que debe revisar la inteligencia artificial para poder obtener un resultado de calidad, ¿no? De tal manera que el input, la información de entrada, sea de calidad, ¿no? Y no sea lo que agarre por ahí de manera aleatoria la inteligencia artificial, porque si no va a haber un output, una salida de información defectuosa, ¿no? Entonces, son los cuidados, ¿no? ¿Qué hace el ser humano para que la inteligencia artificial funcione bien, ¿no? El ser humano siempre estará por adelante, creo, Carla. Excelente, sí, justo te iba a preguntar eso más adelante acerca de cómo lo utilizamos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que ir metiendo, digamos, para obtener el resultado que estamos buscando? Pero primero vamos a entrar un poco ya acerca de este estudio, ¿no? Que se llama Proyección Presidencial basada en inteligencia artificial, que tuvo como objetivo elaborar perfiles integrales de precandidatos para las elecciones generales 2026, con el fin de identificar a los que tienen mayores posibilidades de pasar al balotaje, o más conocido segunda vuelta, y cuáles serían las recomendaciones, bueno, cuáles fueron las recomendaciones que resultaron de este estudio para que justamente estos candidatos fueran más competitivos. Cuéntanos, por ejemplo, a cuántos candidatos colocaron de los 43 partidos, qué herramienta utilizaron de la inteligencia artificial y cuáles fueron los resultados. De acuerdo, Carlos, una pregunta bastante completa respecto a este estudio. El estudio fue en enero. Hoy, en mayo, el escenario ha cambiado, por cierto, ¿no? La volatilidad es muy intensiva en el Perú. En ese momento no llegaba a haber 43 partidos, tal vez había 36, 38, no recuerdo con exactitud. De acuerdo, primero evaluamos encuestas de distintas encuestadoras, de acuerdo con distintos métodos de preguntas, preguntas asistidas, preguntas espontáneas, etcétera, ¿no? Y determinamos 10 candidatos, que eran los que tenían las mayores simpatías en un análisis de esas encuestadoras, y dijimos, vamos a evaluar a los 10 precandidatos en ese momento, ¿no? Los objetivos los has señalado tú con absoluta claridad hace un momento, y usamos herramientas de tecnología de inteligencia artificial avanzada como Chat GPT-4, no la versión doméstica de aficionados, sino la versión avanzada, y también Data Analyst, que es una plataforma realmente muy eficiente para ese tipo de trabajos. Diseñó un proceso de aplicación de inteligencia artificial en varias etapas, a la vez que para garantizar el análisis exhaustivo se hacía también un trabajo manual de validación. Por ejemplo, podía pasar que a un candidato la inteligencia artificial, de acuerdo a determinada información, lo ponía como un candidato de centro, pero digamos en la práctica podía ser considerado de centro izquierda, y eso nos ponía en una discusión, ¿no? No descalificar a la inteligencia a priori porque por algún motivo lo estaba poniendo en esa posición, ¿no? Y eso llevaba a poder actuar con un cuidado de validar algunos datos de la inteligencia, ¿no? O sea, la inteligencia actuaba de manera inteligente, realmente muy inteligente, pero debíamos nosotros validar, verificar algunas cosas de manera manual, ¿no? Pusimos información de historia electoral, resultados de elecciones anteriores, encuestas electorales del actual proceso y de procesos anteriores para ver tendencia.
datos demográficos y regionales, a ver qué pasa en las regiones, cuánto por ciento hay de población urbana, rural, en el norte, en el centro, en el sur, etcétera, de acuerdo al marco muestral que usamos para encuestas, ¿no? Pero en este caso para la aplicación de inteligencia artificial, que es básicamente RENIEC, con población mayor de 18 años con DNI, y también INEI, para datos sobre grupos de edad, población urbana-rural. INEI lo más actualizado es 2017, ¿no? Pero digamos que las proporciones urbano-rural, los rangos de edad, que no son de un año, no son de, digamos, un rango de 18 a 30 años, no cambian fácilmente, ¿no? Pero teníamos todo eso, ¿no? También teníamos seguidores en redes sociales de los candidatos, ¿no? Matrices sociales, cuántos seguidores tenían en redes sociales y que la inteligencia artificial pudiera ver qué valoraciones había en la información, qué tipo de sentimiento expresaba la gente con que interactuaba cada candidato, ¿no? Entonces, y eso nos permitía, por ejemplo, determinar factores críticos en cada candidato, y lo hacía íntegramente el programa de inteligencia artificial o los programas de inteligencia artificial, y correspondían a la realidad, ¿no? Un candidato cuestionado por tal tema y sabíamos que realmente tenía ese tipo de cuestionamientos, un candidato que era visto como muy académico, por ejemplo, Barnechea o Hernando de Soto, ¿no? Muy académicos, muy, de alguna manera, elitistas, y eso se reflejaba luego en las conclusiones, ¿no? Una recomendación para usar un lenguaje de mayor acercamiento y gestos de conductas de mayor integración con el electorado popular, en fin, ¿no? Y eso lo sacaba la inteligencia, le sacaba en el perfil ese atributo académico, ¿no? Algunos candidatos, dos o tres de ellos que tenían cuestionamientos un poquito más fuertes, etcétera, igualmente salía ahí, ¿no? Usábamos entonces fuentes también de historia electoral, datos sociales y demográficos, encuestas simétricas, análisis del contexto, ¿no? El estudio fue publicado en enero, pero el campo fue entre el día 1 y 11 de diciembre. Tendría que decirte, Carla, que es el primer estudio con inteligencia artificial sobre temas electorales realizado en el Perú. Seguramente con el tiempo lo iremos perfeccionando y cada vez será mejor el resultado. Sin embargo, quedamos muy satisfechos con lo logrado, a juzgar por la crítica que habíamos recibido de algunas personas entendidas y la expectativa que se había generado. Bueno, de esa manera se identificó a los 4 candidatos que tenían más opciones, más posibilidades en ese momento. En esa época, ¿quiénes eran? En ese momento eran Hernando de Soto, Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y Verónica Mendoza, ordenados alfabéticamente. Siempre usamos el criterio alfabético pensando que es una forma de aleatoriedad, ¿no? Nadie sabe qué nombre le van a poner los papás, porque uno es inconsciente en ese momento y eso ya te da un orden que consideramos que es un orden aleatorio. Y para cada uno de ellos habíamos determinado factores clave. Por ejemplo, a ver, Keiko Fujimori, el factor clave dice, base electoral consolidada en sectores conservadores y rurales. Recordemos que Keiko Fujimori el año 2016 en un momento dado llegó a tener el 50% del voto rural, pocos meses antes de las elecciones, ¿no? Y respaldo de un núcleo fiel del Fujimorismo, percibida como una figura estable, pero que genera mucha polarización. Ella misma no polariza usualmente, no ataca mucho, pero sí genera la polarización que es inherente al Fujimorismo, ¿no? Y por Por eso, ejemplo, perdón que te corte, pero por eso es que en la intención, en la segunda, para la segunda vuelta, se pone a Keiko Fujimori con los otros tres candidatos, ¿no? Como opción para segunda vuelta, prácticamente. claro. Y porque además ya sabemos que todos quieren competir en segunda vuelta con Keiko, Sí, porque automáticamente se activa el antifujimorismo. Kuczynski subió de 20 a 50% de primera claro. a segunda vuelta, gracias a Keiko, gracias a que su contendora era Keiko. Castillo subió de 19 a 50% de primera a 50. segunda vuelta. Ambos subieron 150% lo que tenían, no por mérito propio, No no por por el acción antivoto. de campaña, sino por el anti. ¿De El acuerdo? antivoto. A ver, ya Ok. que estábamos en Keiko, ahora, bueno, podemos cambiar, ¿no? Y Uh-huh. la otra pregunta era sobre características de valor.
Ya, eso es bien interesante, qué características de valor puede otorgar cada candidato, ¿no? Hay un tema que el marketing político peruano, en realidad el marketing político peruano está muy poco desarrollado y los candidatos son usualmente muy vanidosos, creen que saben mucho y saben muy poco y pierden muchas opciones, ¿no? El año 52, en la campaña de Eisenhower, dividió la famosa agencia de comunicación que existe hasta hoy en el mundo, la agencia de publicidad, usaba el tema de la promesa única de venta como elemento estructurador de campaña, ¿no? Esto es, ¿qué puedo ofrecer yo en el campo comercial? ¿Qué puede ofrecer mi producto que no lo ofrece nadie? Es eso. Entonces, eso llevado al marketing electoral es qué puede ofrecer un candidato que no ofrece otro. Y esa es la promesa única de venta y eso puede organizar o estructurar la campaña, ¿no? Pero entonces la campaña comienza a estructurarse por métodos de marketing, no porque en una mesa están sentados y se les ocurre ideas geniales a los genios que están sentados en la mesa de genios, que es la manera un poquito informal como se manejan las campañas en el Perú, por graficarlo de una manera simbólica, ¿no? Pero más o menos es así, ¿no? A ver, entonces la característica de valor no es idéntico a la promesa única de venta, pero más o menos va por ahí. A ver, por ejemplo, para hacer un contraste, Verónica Mendoza, ¿qué ofrece como promesa de valor según inteligencia artificial? Consistencia en su agenda política y conexión con movimientos sociales. Puede captar el voto antifujimorista en una segunda vuelta con mucha facilidad, ¿no? Entonces, esa conexión con movimientos sociales es importante porque los movimientos sociales pueden implicar una amplificación del voto, ¿no? Porque cada movimiento social puede tener mucha gente agrupada y esa gente tiene un impacto en sus familias, en amigos, en vecinos, en compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, de esa manera va sacando las características de valor. Y Por en ese ejemplo, caso, ¿cuál es la recomendación que se le hace a ella para poder reforzar de repente, no sé si sus fortalezas o en todo caso, qué cosa nueva tiene ella que implementar como parte de sus deficiencias, digamos, ¿no? Porque ya ya, sabemos que ella mueve a las masas en este tema de estos sectores, ¿no es cierto? Pero, ¿qué le recomienda la inteligencia artificial? ya, o un capítulo, el penúltimo capítulo, uno de los últimos capítulos de ese estudio, precisamente es recomendaciones. Claro, que es lo que ¿No? le Hay interesaría ver a los candidatos. un capítulo intermedio sobre quiénes pasarían a segunda vuelta, que ahí había algo También, interesante, también. ¿no? Ahora, respecto a las recomendaciones, ¿qué le recomiendan a Keiko Fujimori? Ampliar su discurso para conectar con votantes moderados y de centro. Claro, ella está muy en la derecha extrema, conservadora, ¿de acuerdo? Y ese espacio no es muy flexible y no es suficiente, ¿no? Más aún con el anti del Fujimorismo. Entonces, la inteligencia le recomienda ampliar su espacio social con votantes moderados y de centro. Claro, para eso tendría que excavar qué cosa puede proponerles de manera coherente, ¿no? Y entramos a un tema muy profesional del manejo del marketing. Desde ese punto de vista, Carla, precisamente el profesional no es que este candidato me guste, el otro no me gusta, este es antipático, la otra es una corrupta y el otro... No es eso, no entramos a un profesionalismo de trabajo que implica ver las cosas con más frialdad y de manera estratégica. Esto es por objetivos. Lamentablemente la palabra estrategia se ha devaluado, todo el mundo la usa y muy pocos saben usarla realmente en su verdadera dimensión. Ahora seguimos con Keiko, ¿no? Decía, le recomiendan ampliar su discurso para conectar con votantes moderados y de centro, mostrando una narrativa menos polarizadora. No es que ella polarice por sí misma, sino porque genera la polarización. Entonces, aunque es difícil porque siempre la van a etiquetar con el papá y con cosas, pero bueno, tendrá que hacer el esfuerzo. Esa es la opción que le da la inteligencia artificial. Y los estrategas de campaña tendrían que explorar esta posibilidad, ¿no? De reducir la polarización que genera. Las campañas son para cambiar hábitos y actitudes, entonces si por ahí aparece un genio de estratega político, la puede hacer también, ¿no? Claro. Y contrarrestar el rechazo con propuestas sociales y económicas y proponer reconciliación nacional.
Pero está muy dividido, como sabemos, extremadamente dividido. Y un comentario que hacía hoy a propósito de la elección del Papa Prevost, el peruano Prevost, así como los españoles hablaban del escritor español Mario Vargas Llosa, nosotros podríamos hablar del Papa peruano Robert Prevost. Eh, el gran desafío de Prevost en el papado es integrar a una iglesia tan dividida, profundamente dividida en el mundo. Lo que pasa acá con la iglesia peruana, que es una división tremenda, ocurre en todo el mundo, es muy, muy fuerte, ¿no? Creo que ese es el gran desafío, integrar. Y yo creo que Prevost de pronto lo puede hacer, ¿no? Si no se va a ningún extremo y tiene inteligencia, sensibilidad y capacidad, y con eso lograría mucho para la Iglesia Católica y para la paz mundial en esta época tan complicada. Mira, Y en la política pasamos, pasa igual, debería ser igual, pero debería ser nunca ha igual. sido así, nunca ha sido así, No, no, ¿no? O no, sea, porque digamos que lo que debería hacer es salgo yo y el otro partido que tuvo casi la misma cantidad de votos que yo se une a mí y los dos hacemos un gran gobierno, ¿no? De manera claro, cohesiva. Pero eso jamás ha pasado. Lo primero es claro. pelea, pleito y división. Nunca se genera una unión por el bien común, ¿no? No ha pasado y teóricamente ahora menos, porque ahora la fórmula de polarización es la fórmula para pasar a segunda vuelta. Mira, los dos retadores de Keiko, que son en este momento López Aliaga y Carlos Álvarez, están polarizando muchísimo, con lo cual confirman que la polarización es la receta para pasar a segunda vuelta. Entonces, si quieres integrar, no vas a polarizar, es al revés. Y tus opciones se reducen de acuerdo a este modelo que está en práctica, ¿no? Pero yo no creo que sea absoluto, ¿no? Puede haber una alternativa de integración. Bueno, y también dice fortalecer alianzas con líderes regionales. Eso es lo que hizo APP. Acuña en su modelo de partido, digamos, en el modelo de negocio de su partido, de alguna manera lo que hizo fue eso, buscar aliados en regiones. Gente que tenía un impacto local, entonces no tenían que circular y hacer un largo recorrido meritocrático en el partido ni estar a dedo dentro del partido. No, un aliado. A ver, Allison. Allison es un tipo popular, un político popular, en fin, alcalde nuevamente de Magdalena por APP. En su momento el general Donaire, gobernador de Ayacucho, congresista en Lima. Claro, luego cayó en desgracia por errores que había cometido, ¿no? Pero entonces eso es alianzas con líderes regionales y esos líderes regionales pueden significar un arrastre también. Entonces vamos Pero viendo ahora, cada... el tema de las alianzas creo que se va a ver bastante, pero ya siendo candidatos, ¿no? O sea, digamos de que suponiendo que se admiten todas las candidaturas de los 43 partidos y estos empiezan a competir y cuando vean la posición en la que están en las encuestas o la intención de voto, lo que van a empezar a hacer es, deberían, y pienso yo que ahora sí, porque las elecciones pasadas me parece que solo fueron 2 partidos que llegaron así al Congreso, y anteriormente sí vimos de partidos más grandes que se juntaron como el PPC con el APRA y otros más. En este caso me parece que ahora que ha cambiado la normativa electoral, ya no necesita cada uno tener una cantidad de votos mínimos para lograr salir electos, sino que entre los dos pueden sumar como si fueran de uno solo y eso les va a facilitar de repente llegar. Entonces podría ser que en esta campaña veamos más alianzas en ese sentido, pero entre los candidatos, ¿no? Como mencionabas tú, que sería entre las fuerzas que existan para poder apoyar una campaña, ¿no? Que sería lo ideal. Pero ya no hay que quedarnos solamente con un candidato, porque esto en realidad es para conocer la inteligencia artificial en este estudio que se ha realizado de todos los candidatos que han sido 4, ¿no? No sé si podemos mencionar rápidamente los otros 3. No, han sido 10 candidatos que hemos Solo fueron 10, evaluado. ¿verdad? Los Sí, 4 son los que llegarían a segunda vuelta. sí, ellos son los que De los de la pasarían a la segunda segunda vuelta, en vuelta, todo ¿no? caso, de repente las recomendaciones que se Los dieron. candidatos que fueron incluidos fueron Alfonso López Chao, Alfredo Barnechea, Carlos Álvarez, César Acuña, Francisco Sagasti, Guido Bellido, Javier González Olaechea, que ya no está,
Keiko Fujimori, Hernando de Soto, Philip Butters, Rafael López Aliaga y Verónica Mendoza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 candidatos 12 seleccionados candidatos. para este estudio, ¿no? Y, claro, en una parte del estudio se pregunta con ciertos parámetros que se habían establecido quiénes podrían pasar a segunda vuelta. Y en otra parte se pide las recomendaciones para cada candidato, que es lo que acabamos de ver de una manera aislada con el caso de Keiko Fujimori. Claro, esto es muy útil, en realidad es bastante útil y tomando en cuenta que van a ser muchos candidatos, va a ser bastante útil utilizarlo de esta manera. Pero si vamos un poco más allá, en lo que esto le interesa, digamos, a los partidos, pero lo que le interesa al ciudadano. El jurado electoral de elecciones o los organismos electorales podrían utilizar la inteligencia artificial para poder hablar y difundir de repente los planes de Sí, yo más de creo que sí. vida. Perdón, ¿me escuchaste? Sí, ¿O sí, se sí. fue la... Ya. Entonces, ¿cómo podemos utilizar? Lo podemos utilizar la inteligencia artificial para conocer más a los candidatos como ciudadanos a través de repente del sistema electoral o de siempre salen algunas en medio de las campañas algunas asociaciones como Transparencia, como IDEA, que inventan ciertos ¿no? aplicativos de uso, de facilidad para que la ciudadanía encuentre rápidamente esta información. ¿Podemos usarla, la podría usar el sistema electoral, la inteligencia artificial para esto? Sí, totalmente. A ver, por ejemplo, yo soy un ciudadano muy responsable, supongamos, y quiero buscar un candidato que responda a mis intereses. A ver, por ejemplo, yo soy una persona que considera que lo más importante en el país es el impulso de las pymes, de los emprendedores y no sé cuánto, por ejemplo. Entonces sí, te puedo preguntar, quisiera saber qué candidatos de los que se están presentando a las elecciones de 2026 en Perú para presidente de la República son los que ofrecen mejores posibilidades para el desarrollo de las microempresas, de las pymes, de los emprendedores, etc. Y me va a decir quién es. Y me lo va a Claro, sustentar. Y eso además va lo a ser podemos mucho, hacer nosotros. sí, Pero y tiene que ser digamos de además, que también alguien podría como que seleccionar esta información y sistematizarla, ¿no? Y ya tú la claro, buscas y ya la encuentras, la tienes a la mano. O sea, no hay excusas, digamos, para decir que no tengo cómo enterarme de los candidatos, quiénes son, cuáles son las diferencias, porque incluso como conversábamos anteriormente en la entrevista, hay una encuesta que señala que creo que más del 70% de la población ya cuenta con internet o cuenta con un teléfono celular, ¿verdad? ¿Cuál es la cifra exacta? ¿Tú la sí, conoces? estamos más o menos en el 80% el acceso a Internet en el Perú. Es aproximadamente el 80% y también ha tenido un fuerte crecimiento en zonas rurales. Ya están en zonas rurales como en el 40%. Y eso es sí, un incremento bastante grande que se dio sobre todo a partir de la pandemia, ¿no? Porque como había encierro, pues la gente estaba metida en la casa, eso aumentó la demanda de Internet, de comercio electrónico, de delivery, de muchas cosas tecnológicas modernas. Ujú. Sí, yo creo que hay un acceso mucho más amplio. Cuando hicimos el estudio en diciembre, el acceso, de acuerdo al último informe de INEI sobre consumo de medios digitales, consumo de Internet, acceso a Internet y telefonía móvil en el Perú exactamente, estaba en 77.4, de tal manera que pronto va a acercarse a 80% de la población peruana en Internet. Ahora, hay un 20% que queda excluido, ¿de acuerdo? Ujú. Pero ese 80% no son peruanos con mucha cultura política como para buscar información, ¿no? Tal vez la gran mayoría está buscando cosas de espectáculos, deporte, chisme, morbo, pornografía y música y tanto. No creo que sea gente que esté buscando literatura, política, Ujú. novelas, arte y ciencia y tecnología. ¿Ya? Entonces, porque Perú es una sociedad de un nivel educativo muy bajo,
Es cierto que el acceso a la educación ha aumentado muchísimo en las últimas décadas, pero la calidad de la educación está totalmente estancada. La educación pública en general en el Perú es de muy baja calidad y buena parte de la educación privada también es de muy baja calidad, ¿no? Entonces, la cultura política es muy, muy pobre, muy escasa en el Perú. Entonces, eso de que el elector es 100% responsable del voto, yo creo que también hay un tema de parte de los partidos políticos que no han cumplido su rol, que no han sabido filtrar a los candidatos y han puesto pues, a muchas personas cuestionadas, acusadas, condenadas, con procesos por terrorismo, por eh, juicios de alimentos, por violaciones, por todo tipo de delitos, ¿no? Violencia familiar, Violencia ¿no? familiar, la cantidad de congresistas que están con carpetas fiscales, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque estos bandidos, estos facinerosos, pues tienen mucha habilidad para meterse a los partidos y los partidos se les ha ido de las manos. Esto, ¿no? Pero Y, qué diferente sería si los partidos realmente tuvieran ideología? Porque si tuvieran ideología, pues sería diferente, ¿no? Tendrían, por ejemplo, afiliados, tendrían militantes, tendrían simpatizantes de verdad, ¿no? No los que estamos viendo ahora, que han firmado para la claro, creación de partidos. Y digamos de que ya no sería tan necesario que nos presenten solamente un plan de gobierno programático o una hoja de ruta, porque conociendo ya la ideología de cada partido, digamos que ya el simpatizante tiene una conexión y va a votar por ese partido, va a votar por ese candidato. Sumado esto a la elección interna que debería de haber para darle oportunidad a las personas que sí están capacitadas dentro del partido, ¿no? Porque yo puedo ser simpatizante de un partido, pero siempre voy a tener que elegir al candidato natural, como se decía anteriormente, ¿no? Que es el dueño prácticamente del partido y no da oportunidad a otras personas. Creo que por eso es el desinterés también de la ciudadanía, ¿no? No solamente por la falta de conocimiento de cultura, sino porque también hay un sentimiento de apatía y un gran descontento social y apolítico de la población, sobre todo de los votantes jóvenes o de los que están entre los 30 y los 50 años, digamos, que no quieren saber nada de política. Entonces, quería llegar yo con esto que estábamos hablando acerca de cómo ellos buscarían a los candidatos, relacionado justamente al otro estudio que ha realizado Vox Populi, ¿no? Que es acerca de el uso que tiene preferencia la ciudadanía para informarse de temas políticos, sobre política, de medios no tradicionales, sino de medios digitales que no tienen ya otro medio de comunicación, sea radial o televisivo, ¿no? ¿Para qué? Me imagino que este estudio es para saber más o menos a dónde tendría que apuntar los candidatos o los partidos para poder difundir la información que quieren hacer llegar, ¿no? O dónde quieren que los entrevisten, quiénes son los periodistas que tienen que hablar bien de ellos para poder llegar. ¿Qué nos puedes contar acerca de este claro, estudio? esto que señalaba al final, Carla, que conduce un poco al uso de esta información para el diseño de una estrategia, ¿no? Nuevamente, llegamos al punto de la profesionalización de la campaña electoral. Ese es un estudio que hizo Vox Populi sobre consumo de medios digitales. Dividimos los medios digitales en dos grandes campos. Uno, aquellos medios digitales que no están vinculados a medios masivos de comunicación, y dos, aquellos medios digitales que están vinculados a medios masivos de comunicación, ¿no? Pues en el primer caso pues, puede estar IDL Reporteros, La Abeja, La Mula, qué sé yo. Y en el otro caso serían los medios digitales del diario El Comercio, de América Televisión, de cualquier radioemisora, canal de televisión o periódico, ¿no? Porque son dos realidades distintas, ¿no? En el caso de los medios digitales, son una extensión del medio de comunicación. En el caso de los medios digitales que están vinculados a los medios de comunicación, son una extensión de ellos, ¿no? En cambio, los otros tienen autonomía. Fue un estudio por Internet, de tal manera que la población en ese momento 77-75% de peruanos que tienen Internet. Claro, Eh, tienen mayor accesibilidad. Y bueno, ya, creo que ahí también,
justamente tenías esta información importante acerca de cuáles son las plataformas digitales que más utilizan, ¿no? Para Sí, informarse. Y justamente creo que por eso es la importancia del estudio, ¿no? Porque digamos que después de la radio, que es la gente que de repente que maneja más, o de la televisión, que de repente son los negocios que siempre tienen el televisor prendido, o las oficinas de comunicaciones, ¿no? Que están ahí atentos a las noticias. Creo que después de eso la ciudadanía lo que utiliza es su celular, ¿no? ujú, Para claro. informar. ¿Y qué plataformas son las que más utilizan? También de repente nos podrías contar. Ya. Lo primero que encontramos fue que el 75% de encuestados, o sea, el 75% de ese 80% que tiene Internet, consume medios de prensa digital peruanos no relacionados a los medios masivos de comunicación. Ok. 75% del 80%, o sea, 60% de peruanos consumen estos medios. No ¿Y es de qué poca edades cosa. son ellos? ¿De todas las edades? No, las personas de mayor edad consumen más. Sí, Consumen. sí. A ver, entonces luego preguntamos qué medios no masivos de comunicación no vinculados a los medios de comunicación conocen, ¿no? Los que tenían el nivel más alto de conocimiento son ID de Reporteros, que bueno, ha estado en el centro de la noticia durante varios años, estuvo Años. relacionado a Panama Papers, a los cuellos blancos, dando algunas primicias, y también como centro de controversia, por otro lado. La Mula, que tal vez no es muy activa hoy en día, pero que tiene una recordación de un pasado no muy anterior, donde cumplió un rol muy, muy importante, ¿no? Incluso en algún proceso electoral, creo que del 2016, Vargas Llosa levantó mucho la Mula, calificándolo de manera muy, muy positiva. Luego, Ojo Público, La Encerrona, Útero, El Búho, Sudaca, Huayca, Epicentro y El Montonero. Son los 10 medios digitales de mayor conocimiento. Y ahora al que conocía le preguntamos si cómo lo valora. Valora de manera positiva, negativa. Entonces, ID de Reporteros tiene 29%, Ojo Público 28%, etc. Y seguíamos preguntando por la valoración. Y luego la psicológica. Pues, los medios más izquierdistas eran percibidos ID de Reporteros y Huayca. Y los medios más derechistas eran percibidos en Montonero, Lampadia, La Abeja. Más o menos tenemos que corresponder ¿Y a el realidad. centro está presente en el país o no No, se considera que hay no, un sí, centro? digamos, sí, o sea, leyendo bien el cuadro se puede ver, ¿no? Digamos que ahí están los más izquierdistas y los más Ujú. derechistas. Entonces, los que están al lado derecho de ambos casos serían los más Los de centro. extremos. Ahora también preguntamos otra cosa, el principal atributo de valor de un medio de prensa digital o del medio de prensa digital ideal. Independencia, objetividad, investigación. En realidad esto en el fondo no cambiaría con un medio tradicional. Y Exactamente. eso es interesante, ¿no? Porque muchas veces al hablar de tecnología, de nuevas tecnologías, se sacraliza el tema y olvidamos que hay cosas anteriores que son muy valiosas y que no debemos olvidarlas, ¿no? Como estos elementos que son precisamente considerados los atributos de valor de un medio de prensa digital. Y si yo preguntara para un sistema informativo de una televisora, probablemente encuentre el mismo resultado. Claro, por supuesto. Bueno, ojalá que los medios actúen con esa transparencia, esa independencia, esa Sí, imparcialidad y objetividad, ¿no? Porque hemos visto en las últimas campañas, por ejemplo, que había un sentir de la población en que los medios cubrían más a unos candidatos y a otros, hablando de la segunda vuelta, no les daban sí, mayor bueno, sabemos que difusión, ¿no? tienen su corazoncito los medios, ¿no? Puede haber un medio Entonces, rojo, otro azul, otro anaranjado, tienen sus colores también. claro, entonces, Ya, ojalá que eso. Carla, y una pregunta bien importante es lo que tú mencionabas al inicio. ¿Cuál es el medio de comunicación más importante para estar bien informado sobre política? ¿De acuerdo? Entonces, pusimos una lista de medios tradicionales y digitales. En primer lugar sale X, ex Twitter. Segundo, la televisión, muy cerquita. Tercero, YouTube. Cuarto, las páginas web.
que incluye portales, ¿no? Quinto, los periódicos. Y luego, con menciones muy, muy menores, la radio, Facebook, TikTok, blogs, Instagram, para política. Entonces, según esto de acá, los que tienen más de 10 puntos son X, televisión, YouTube y páginas web. Ahora, luego lo que hicimos fue agrupar todos estos medios en medios digitales y medios tradicionales. A ver cuánto suma cada bloque. Medios digitales 61%, medios tradicionales 34%. O La sea, el mitad. doble es en medios digitales, ¿no? Recordemos siempre que esa es una encuesta por internet, o sea, no tiene Ujú, un rigor para el 100% de peruanos, ¿no? Es para ese claro. 80% que tiene acceso a internet que estaría representado en esta encuesta. Ahí quería preguntarte que es interesante esta interacción que tiene el ciudadano a través de ex Twitter, ¿no? Porque justamente ellos informan ahí, no solamente porque siguen medios tradicionales o medios que solamente son digitales, sino porque siguen a los propios políticos o a las instituciones que informan acerca de investigaciones, tanto Poder Judicial, Congreso, y sienten que ellos tienen una interacción de repente más directa con el candidato, ¿no? ¿Podría ser eso? Sí, de acuerdo. Yo creo que esa interacción más directa es lo que genera un impacto en el público, ¿no? Porque tienes la opción de poder interactuar, la opción de opinar, la opción de compartir con tus propias redes, etcétera, ¿no? Entonces, ahí ha ocurrido un fenómeno. Hasta que se han expandido los medios digitales, anteriormente la política era distante, la veíamos en el noticiero, en el periódico, en la primera plana, en la radio, pero la veíamos de lejos, ¿no? Con los medios digitales estamos metidos dentro de la política, los medios digitales nos han metido a la política, opinamos, confrontamos, polarizamos, etcétera, ¿no? Entonces, eso mueve mucho más los sentimientos de las personas, porque la capacidad de interacción es bastante alta, ¿no? También lamentablemente promueve cosas negativas como el uso de fake news, noticias falsas, por un Ujú, lado, que es algo muy viejo en la humanidad. El fake news no es ujú. algo nuevo, Carlos, me gustaría No, no, desarrollar. fake news existe hace Pero tiempo. Hay sí, una pregunta que nos han hecho aquí. El tema de inteligencia artificial y el deep fake, dice, generar fotos falsas o hasta videos para manchar a políticos. Esa viene a ser la parte negativa del uso de la inteligencia artificial. Cuéntanos un como poco inteligencia, sobre el deep ya. fake. Es un riesgo, definitivamente, ¿no? Pero también se puede usar la inteligencia artificial para filtrar este tipo de información. Nosotros podemos determinar con inteligencia artificial la validez de la información. Tal vez tendríamos que capacitarnos un poquito más en el uso Eso, de las habría que herramientas de saber. inteligencia artificial, ¿no? Pero de hecho hay una posibilidad de contrarrestar esto con la misma inteligencia artificial, ¿no? Porque por un lado, si es que la producción de información con inteligencia artificial no es muy rigurosa, es posible que ese input incluya fake y que el resultado también sea de fake. Entonces, si hay quienes son más duros, dicen basura de entrada y basura de salida, ¿no? Pero si hay un uso adecuado, va a haber información de calidad, ¿no? Pero uno también puede filtrar con inteligencia artificial No la solamente eso, ¿no? Uno el calidad de la criterio información. también, ¿no es cierto? El criterio que uno mismo también tiene que tener al momento de consumir información, ¿no? Digamos que debemos visitar no solamente una fuente informativa, sino contrastar la información que estamos recibiendo. Exacto. Sí, y sí, ahí la inteligencia artificial permite combatir noticias falsas, eh, permite detectar desinformación. La inteligencia artificial puede rastrear y alertar sobre informaciones tendenciosas que afecten la imagen de un candidato, ¿no? Entonces, eso puede ser muy útil, ¿no? Para poder contrarrestar eso o contraatacar en campaña. Claro, excelente. Había una pregunta que te había hecho hace un rato acerca de justamente cuáles eran las plataformas a las que más accedían, porque me comentabas que había un pensamiento o una creencia que Instagram había desplazado
a Facebook, que es un poco más antiguo, digamos, ¿no? Una plataforma más antigua, y que el Instagram es el que se utiliza más por las nuevas generaciones, que en realidad ahora también usan el TikTok y otras plataformas, ¿no? Bueno, el Snapchat es un poco más antiguo. Pero me comentabas de que en realidad se ha sabido que el Facebook sigue en la pirámide, ahí en el primer puesto. Sí, mira, por ejemplo, en el Perú, el estudio, te decía, Carla, que fue hecho en diciembre, el trabajo fue del 1 al 11 Ajá, de diciembre del año pasado. Bueno, sí, estamos en mayo, las cosas cambian a mucha velocidad, pero tampoco pues, es un cambio diametral, muy ¿no? drástico. En ese momento en el Perú había 22.540.000 cuentas de Facebook. La población de Perú es Wow, 35 millones, entonces es es un bastante, ¿no? Es montón. casi 2/3 de los peruanos, ¿no? Instagram, 8.483.000. Eso es el 35% de las cuentas de Sí, Facebook, ¿no? bastante. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas de clase media alta, en fin, de algunos segmentos, le dan menos atención hoy en día a Facebook, algunos incluso han cerrado sus cuentas de Facebook, otros las tienen ahí en un segundo plano y se han pasado de manera más activa a Instagram y en tiempos más recientes a TikTok, ¿de acuerdo? Y eso les ha hecho creer que ya Facebook ya fue, pero no es Claro, así. No no es es así. así. El número de seguidores te dice que no es así. Por otro lado, en Voz Populi hacemos muchos estudios sobre muchos temas, no solo políticos, sociales, institucionales, comerciales, de todo tipo. Y cuando hacemos estudios en distritos, provincias alejados del Perú, preguntamos, ¿no? ¿Cuál es el medio por el cual usted se informa sobre tal tema? Y siempre sale Facebook en primer lugar, sin excepción, ¿no? Incluso en niveles sociales medio bajos y bajos de Lima también sale Facebook en Eso primer no es lugar, ¿no? Entonces, la creencia de que Facebook ha sido desplazado por Instagram no es exacto, por lo menos en el Perú no es exacto, ¿no? Entonces, a ver, tenemos que Facebook, voy a redondear ya, 22,5 millones de seguidores en Perú, TikTok 20 millones, Instagram 8 millones, LinkedIn 4 millones, Twitter 1.600.000. No es poco, pero es muy impactante porque Twitter es, o bueno, X hoy en día es muy polarizador, ¿de acuerdo? Eh, Esos son los números de seguidores de las redes Ajá. sociales. Yo justo Es quería preguntarte, porque yo tenía la creencia, y como está tan de moda el TikTok, ¿no? Que bueno, yo tengo, por ejemplo, la cuenta de TikTok, pero la utilizo, digamos que un poco menos, y casi siempre como un tema de difusión informativo, ¿no? Y por ahí yo sé pues que muchas personas lo utilizan para informarse, pero según el estudio no le veo mucha presencia a TikTok como un medio informativo. Y eso para mí es bueno. O sea, yo considero que es bueno que las personas no piensen que a través de TikTok se van a enterar de todas las noticias a profundidad, digamos, ¿no? Podríamos enterarnos de titulares, pero no. Y hay también mucha desinformación, ¿no? Entonces, eso me parece interesante, que el TikTok lo vea la gente como un tema de repente un poco más de entretenimiento que informativo, ¿no? Porque pienso que la ciudadanía, los votantes, debemos tener ese criterio, ¿no? No dejar todo, pues, de responsabilidad solamente a los partidos o a los políticos o al sistema electoral o a los medios de comunicación, ¿no? Nosotros también tenemos ese rol de crítica y de análisis para poder elegir bien. Ahora esperemos pues, ¿no? Que los candidatos también y los partidos utilicen bien la información, la inteligencia artificial en función de no manipular, digamos. Pero como tú me enseñaste, el voto no es racional. El voto es emocional, emocional totalmente. es completamente Ahora, emocional. yendo a las redes otra vez, decía Facebook tiene 22,5 millones, TikTok 19 a 20 millones, entonces es en segundo lugar, lejos por encima de Instagram, que tiene 8,4 millones para diciembre del año pasado. Entonces, la expansión de TikTok es fuertísima porque esto es en pocos años, tal vez 5 o 6 años, no recuerdo con exactitud. En cambio, Instagram ya lleva como 16 años, 18 años, está en el mercado. Entonces, el crecimiento de TikTok es muy fuerte. Ahora, TikTok te da
otro estilo de información, otra manera de presentación, de poner una noticia por página en el celular, no te pone más información por un lado, pero por otro lado también tiene sus políticas. En Vox Populi hace muy poco, para un mes y medio, hicimos un seminario internacional sobre tendencias de las nuevas campañas electorales para las elecciones presidenciales de Perú 2026. Y quisimos poner un aviso pagado en TikTok, fue evaluado y fue rechazado, ¿no? Y No fue quieren, rechazado. no fue O el rechazado, sí. contenido. Sí, porque el contenido estaba vinculado a política. A otra cosa, totalmente otra cosa. Sí, Pero no sin nos embargo, ofendimos porque tienen sus políticas. Sí. pero sin embargo, los candidatos lo van a usar, lo han venido usando, ¿no? Pero no, Claro, digamos, de que sirve para exposición, pero no lo veo como una herramienta informativa. Sin embargo, en el estudio que tú nos has mostrado, nos has contado hoy, salía que el chico de las noticias está entre una de las plataformas a través de las cuales informan. Y si mal no recuerdo, él es de TikTok, ¿verdad? El chico de las noticias. sí, Sí, lo he escuchado y lo he sí, visto. básicamente. Claro, a ver, ese tema es seguidores de medios de prensa digital. El Chico de las Noticias es el medio de prensa digital que tiene más seguidores en Perú. Luego sigue Útero, Huayca, La Mula, y luego en quinto lugar ID de Reporteros, ¿de acuerdo? ¿Y Ujú. cómo hemos logrado este número? Sí, sumando el número de seguidores en las distintas redes sociales. Entonces, ¿qué pasa con el Chico de las Noticias? Tiene en TikTok, de esos 3.662.000 que tiene, o que tenía para diciembre del año pasado, 2.900.000 son en TikTok, lo que tú dices, ¿de acuerdo? Y en X no está, cero, no le interesa X, ¿de Porque acuerdo? no es su plataforma ni su forma de comunicar. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, cada medio tiene sus distintos, cada red social, cada medio digital tiene un perfil de seguidores diferentes, un perfil de usuarios, ¿no? Y los medios eligen las redes de acuerdo a sus intereses también, ¿no? De hecho, si quieres polarizar y tu estilo es ese, tienes que estar en X, no hay forma de no estar en Claro, X. ¿No? por Sí, hay supuesto. casos curiosos, ¿no? Por ejemplo, la Encerrona no tiene YouTube, cero en YouTube. Y la Encerrona tiene bastantes seguidores. La Encerrona está en quinto lugar en número de seguidores Seguidores. en el total, ¿no? Y ahora en Y aquí YouTube está encontramos esos siendo casos. muy utilizado, ¿no? Es el nuevo canal, digamos, el gran canal. Ahora las producciones utilizan YouTube como un canal digital, ¿no? Lo que es, Claro, es la plataforma ideal para el streaming y de ahí se comparte para todas las redes sociales, para ¿no? todas las redes sociales, claro. Muchos Sí, periodistas ahora están incursionando en sus canales digitales netamente en YouTube, ¿no? Porque bueno, tampoco hay sí. muchos espacios de señal abierta o cerrada en el Perú como para poder tener un espacio de difusión. Muy interesante todo lo que nos has contado hoy. Espero que las personas que vean esta transmisión utilicen esta información, revisen esta información. De repente por ahí las personas que están interesadas en hacer estudios de mercado ya tienen esta información y conocen cómo se puede realizar también. Y también los medios de comunicación, los colegas, los periodistas también han visto cuáles son los medios digitales más utilizados para informarse de política. Esta información es clave, como tú mencionabas, va cambiando, ¿no? Va cambiando con el transcurrir del tiempo, igual que nuestra política, igual que todo lo que sucede en el país. Y te agradezco mucho, Lucho, por estar hoy conmigo en este espacio que es netamente informativo, cívico, ciudadano, y que esperamos contar nuevamente contigo más adelante para seguir hablando de otras cosas interesantes en favor de la ciudadanía y en el marco del proceso electoral próximo que se viene. No sé si quieres agregar algo. Bueno, me despido, Carla, te agradezco muchísimo la invitación y te felicito por la iniciativa de hacer este programa en streaming en las redes sociales. Gracias, Lucho, que estés muy bien. Y nada, lo mejor siempre y seguimos en contacto para que podamos informar cualquier tema interesante para los ciudadanos.
Cuídate mucho y nos despedimos también de las personas que nos han visto, las personas que nos han hecho sus preguntas sobre inteligencia artificial. Es un tema que va a estar en boga muchísimo en esta campaña electoral, así que vamos a retornar nuevamente con esto y también con otros estudios de mercados importantes de opinión pública. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Lucho, y que tengan buenas noches. Nos vemos con noticias. Además, nos pedimos con noticias buenas, importantes. Un papa norteamericano con nacionalidad peruana. Nos vemos.